Una niña de 8 años estaba de pie frente a la pared de un viejo apartamento, señalando con el dedo firmemente. «Está detrás de esa pared», le susurró a su padre soltero. Cuando el director ejecutivo llegó para demoler el edificio, la niña le repitió esas mismas palabras. Lo que encontraron cuando la pared finalmente se derrumbó destrozaría todo lo que el director ejecutivo creía sobre su padre y cambiaría 3 vidas para siempre. El viejo complejo de apartamentos Riverside Heights había conocido días mejores. La pintura se desprendía de sus pasillos como recuerdos que intentaban escapar, y el ascensor gemía con cada subida, como si soportara el peso de décadas de historias. Fue allí donde Clinton Matthews había establecido su hogar con su hija, Beatrix, en un apartamento en el 3er piso que daba a un patio donde, de alguna manera, aún se las arreglaban para florecer flores silvestres a través de las grietas del hormigón. Clinton se acercaba a los 42 años con la firmeza que emanaba de años de resolver problemas estructurales como ingeniero de construcción. Con las manos ásperas por el trabajo, aún podía trenzar el cabello de su hija con sorprendente delicadeza cada mañana antes de ir a la escuela. Beatrix no era como otras niñas de 8 años. Donde otros niños veían habitaciones vacías, ella veía posibilidades. Donde otros oían silencio, ella oía susurros. Clinton se había acostumbrado a las peculiares observaciones de su hija, atribuyéndolas a una imaginación enriquecida por la pérdida de su madre 3 años antes. La niña solía hacer una pausa en medio de una conversación, inclinando la cabeza como si escuchara a alguien que apenas superaba el rango de audición normal. Clinton nunca desalentó esos momentos. Comprendía que el dolor se manifestaba de maneras misteriosas, especialmente en los niños. La mañana en que Rosalind Pierce llegó por primera vez a Riverside Heights, el aire mismo pareció cambiar. A sus 35 años, ya se había ganado la reputación de ser una de las promotoras inmobiliarias más formidables de la ciudad. Su empresa, Pierce Development, había transformado barrios enteros, reemplazando estructuras antiguas con relucientes torres de cristal y acero. Se movía por el mundo con la precisión de un reloj suizo. Cada decisión calculada, cada emoción cuidadosamente controlada. Sus asistentes la seguían como sombras, con tabletas en mano, listos para documentar cada observación que hacía sobre la inevitable demolición del edificio. Clinton esperaba su visita. Los avisos se habían publicado semanas atrás, dando a los residentes 90 días para desalojar antes de que comenzara la demolición. La mayoría ya había empezado a empacar, resignados a su destino. Pero Clinton había estudiado los planos del edificio, examinado su estructura y encontrado algo que las órdenes de demolición habían pasado por alto. La estructura, construida en 1923, contenía elementos arquitectónicos que la calificaban para la preservación histórica. Había presentado la documentación, obligando a Pierce Development a realizar una evaluación más exhaustiva antes de proceder. Su primera reunión tuvo lugar en el vestíbulo, entre cajas y el caos de los inquilinos que se marchaban. Rosalind extendió la mano con cortesía profesional, pero sus ojos grises tenían la agudeza de alguien poco acostumbrado a los obstáculos. Clinton sostuvo su mirada fija, su propio apretón de manos firme pero no agresivo. Eran opuestos en todos los aspectos importantes. Ella habló de márgenes de beneficio y potencial de desarrollo. Él habló de patrimonio y arraigo comunitario. Ella vio ineficiencia en la antigua infraestructura del edificio. Él vio artesanía en sus molduras talladas a mano y pisos de madera originales ocultos bajo décadas de linoleum. La conversación duró apenas 10 minutos antes de derivar en una oposición cortés pero inequívoca. Rosalind insistió en que el edificio era insalvable, una pérdida de recursos y una lacra para el potencial del barrio. Clinton replicó con evaluaciones estructurales que demostraban que la integridad del edificio seguía siendo sólida. Ninguno cedió ni un ápice. Fue Beatrix, que apareció repentinamente junto a su padre, quien rompió el estancamiento. Miró a Rosalind con esos peculiares ojos de complicidad y dijo simplemente: «Estás muy triste por dentro, ¿verdad?»
La compostura de la directora ejecutiva flaqueó un instante antes de disculparse, con sus tacones resonando contra el desgastado suelo de mármol al marcharse. Esa noche, Beatriz empezó a hablar de las voces en las paredes. Al principio, Clinton supuso que se refería a los vecinos, cuyas conversaciones a menudo se oían a través de los finos tabiques del edificio, pero Beatrix negó con la cabeza solemnemente. Estas voces, insistió, venían del interior de las paredes, concretamente de la pared del pasillo del tercer piso, cerca del viejo ascensor de servicio que llevaba 20 años sin funcionar. Dijo que alguien estaba llorando. Había estado llorando mucho tiempo, esperando a que alguien la escuchara. Clinton complació la curiosidad de su hija, en parte porque había aprendido que ignorar sus observaciones solo la hacía encerrarse en sí misma. Juntos, examinaron la pared que ella señaló. Parecía normal, cubierta con el mismo papel pintado descolorido que adornaba la mayoría de las zonas comunes del edificio. Clinton golpeó su superficie, buscando algún hueco que pudieran indicar problemas estructurales. No encontró nada inusual. La pared era sólida, correctamente construida, sin señales de daño ni espacios ocultos. Pero Beatrix insistía. Se quedaba de pie frente a esa pared durante largos minutos, con su pequeña mano presionada contra el papel pintado, con la expresión distante y concentrada. Otros residentes comenzaron a notarlo, susurrando sobre la extraña niña que hablaba con las paredes. Clinton resistió las escaleras con paciencia. Se había acostumbrado a ser el padre soltero con la hija inusual. La pareja que no encajaba del todo en el molde convencional. Una noche, mientras Clinton preparaba la cena, Beatrix apareció en la puerta de la cocina con un crayón rojo en la mano. Había algo diferente en su expresión, una claridad que parecía inapropiada para su edad. Anunció que había dibujado algo en la pared, algo que la voz le había mostrado. Clinton la siguió hasta el pasillo, esperando encontrar garabatos típicos de la infancia. En cambio, descubrió un símbolo intrincado dibujado con sorprendente precisión. Un patrón de círculos y líneas entrelazados que parecía casi arquitectónico. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que veía, apareció una grieta en la pared, extendiéndose desde el símbolo como una telaraña. El papel tapiz se partió y, debajo, el yeso comenzó a desmoronarse. Clinton agarró a Beatrix, tirándola hacia atrás mientras una sección de la pared simplemente se desprendía, revelando una cavidad oculta que había estado sellada durante décadas. El olor a humedad de viejos secretos llenaba el pasillo. Fue en ese preciso momento que Rosalind regresó al edificio. Había venido para una inspección vespertina. Con la esperanza de documentar otras razones para la demolición, el sonido de la pared al derrumbarse la llevó al tercer piso, donde encontró a Clinton y Beatrix contemplando el espacio recién descubierto. Su ira inicial por lo que parecía ser vandalismo se disipó al ver lo que yacía dentro de la cavidad. Una caja fuerte oxidada estaba incrustada en la pared interior. Su superficie estaba cubierta de una capa de polvo tan gruesa que se podía escribir. Beatrix miró a Rosalind con esos ojos inquietantes y habló con absoluta certeza. Esto es lo que necesitas ver. Lo que has estado buscando sin saberlo. Todo está ahí dentro, esperándote. Las palabras de la niña provocaron un escalofrío involuntario en Rosalind. Quería descartarlo como coincidencia, como fantasía infantil, pero algo en el tono de la niña sugería un conocimiento que superaba su edad. Clinton, siempre práctico, sugirió que llamaran a las autoridades e informaran del descubrimiento como era debido. Pero Rosalind se encontró avanzando, arrastrada por una compulsión que no podía identificar. Sus dedos encontraron el dial de la caja fuerte, y aunque no tenía por qué saber la combinación, sus manos se movieron con extraña seguridad. 3 vueltas a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. La cerradura se abrió con un clic, como un suspiro de alivio. Dentro de la caja fuerte había un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas pero intactas, y un fajo de documentos atado con una cinta que se desmoronó al tocarla.
El documento superior llevaba el membrete de Pierce Construction, la empresa que su padre había fundado hacía 40 años, el imperio que heredó y transformó en Pierce Development. Pero estos eran documentos que nunca había visto. Registros que no existían en ningún archivo corporativo que conociera. Las manos de Rosalind temblaron al levantar el diario. La primera página tenía una fecha de hacía 37 años y un nombre escrito con letra fluida. Eliza Thornewood. El nombre no le decía nada. Sin embargo, algo se agitaba en lo más profundo de su memoria. Como una melodía oída en la infancia y olvidada hacía tiempo. Miró a Clinton y a Beatrix. Estos desconocidos que, de alguna manera, se habían convertido en testigos de ese momento de descubrimiento. La fachada profesional que llevaba como armadura comenzó a resquebrajarse. Clinton sugirió que se mudaran a su apartamento para examinar los documentos con detenimiento. El pasillo, con su pared abierta y el polvo acumulado, no era lugar para materiales tan delicados. Rosalind accedió y lo siguió a una casa que la sorprendió por su calidez. A pesar del deterioro del edificio, Clinton había creado un remanso de paz y cuidado. Obras de arte infantiles cubrían el refrigerador. Libros llenaban los estantes hechos a mano, y fotografías narraban el crecimiento de Beatrix desde su infancia hasta la actualidad. Era un hogar construido sobre el amor, no sobre el dinero, algo que Rosalind reconocía, pero no podía comprender del todo. Extendieron los documentos sobre la mesa del comedor de Clinton, tratándolos con la reverencia debida a los artefactos arqueológicos. Los papeles revelaban una transacción comercial de décadas atrás. La compra del mismo edificio en el que se encontraban, pero no se registró como una adquisición corporativa. En cambio, se registró como una compra personal del padre de Rosalind, Alexander Pierce, comprada como regalo para alguien identificado solo por las iniciales CT. El diario proporcionó la respuesta. Página tras página de los pensamientos y sentimientos de Eliza Thornewood, documentando una historia de amor que moldeó y finalmente destrozó su vida. Como Rosalind. Mientras leía, el pasado comenzó a resurgir a través de las palabras de Eliza. Su padre, el hombre al que había idolatrado como genio de los negocios y guía moral, emergió como alguien completamente diferente. Eliza era joven, apenas 22 años, cuando conoció a Alexander Pierce. Él estaba casado, era exitoso y 20 años mayor que ella. La relación duró 3 años, con Alexander prometiéndole repetidamente dejar a su esposa para comenzar una nueva vida con Eliza en el edificio que había comprado para su futuro juntos. Beatrix permaneció sentada en silencio durante la lectura, extendiendo ocasionalmente la mano para tocar las páginas del diario con dedos suaves. En un momento dado, susurró, «Está feliz de que alguien finalmente la escuche». Clinton y Rosalind intercambiaron miradas por encima de la cabeza de la niña, ninguno de los dos muy dispuesto a preguntar qué quería decir. La habitación había adquirido una sensación de tiempo suspendido, como si el pasado y el presente ocuparan el mismo espacio. Las entradas del diario se volvían cada vez más desesperadas a medida que los meses se convertían en años. Eliza escribió sobre promesas incumplidas, sobre noches esperando llamadas que nunca llegaban, sobre ver cómo la vida pública de Alexander continuaba sin cambios mientras ella permanecía escondida en el apartamento que él le había dado. Escribió sobre ver a su familia en fotos de periódico. Su esposa, elegante y serena, su hija pequeña, brillante y sonriente. Esa hija, Rosalind se dio cuenta con una sorpresa que sintió como si se cayera. Había sido ella. Las últimas entradas fueron las más difíciles de leer. Eliza había descubierto que estaba embarazada y se lo había dicho a Alexander. Creía que esto finalmente lo obligaría. En cambio, él había terminado con todo, cortando el contacto por completo. Le había permitido quedarse con el apartamento, pero le exigió que nunca más se pusiera en contacto con él ni con su familia. El dinero que le dio vino con silencio. Como precio, la última entrada del diario fue breve, casi pacífica en su resignación. Eliza escribió sobre sentirse como un fantasma en su propia vida,
invisible e inaudible, esperando entre muros que se habían convertido en su prisión. Rosalind cerró el diario y se sentó en un silencio tan pesado que la ahogaba. Todo lo que había creído sobre su padre. Cada historia que había moldeado su comprensión del éxito y la integridad se derrumbó como el muro que ocultaba estos secretos. Clinton se movió silenciosamente para preparar té, dándole espacio para procesar la revelación. Beatrix permaneció a su lado, con una pequeña mano apoyada en el brazo de Rosalind, brindándole un consuelo inesperado. Cuando Rosalind finalmente habló, su voz tenía una fragilidad que amenazaba con romperse por completo. Ahora recordaba a Elisa, fragmentos de memoria recomponiéndose como un espejo roto que se recompone. Elisa había sido su niñera cuando era muy pequeña. La cálida presencia que la había cantado para dormir, que le había enseñado a atarse los zapatos, que había desaparecido repentinamente cuando Rosalind tenía 5 años. Sus padres dijeron que Elisa se había mudado por motivos familiares. Rosalind lloró durante semanas. Los documentos revelaron más detalles de la historia. Tras la desaparición de Elisa, Alexander selló el apartamento donde vivía y mandó construir el muro para ocultar cualquier evidencia de su existencia. Había enterrado el asunto literalmente, dejando el recuerdo grabado en los huesos del edificio. La caja fuerte contenía no solo el diario, sino también los efectos personales de Elisa, fotografías y cartas que nunca envió. Entre ellas había un pequeño cuadro, un retrato de una joven Rosalind que Elisa había creado. Capturando a la niña con la mirada de un artista y la ternura de una madre, Clinton observó a Rosalind procesar estas revelaciones con la serena paciencia de quien comprende que algunos dolores no se pueden apresurar. Él había permanecido en un silencio similar tras la muerte de su esposa, había aprendido que el dolor tiene su propio tiempo. Cuando Rosalind empezó a llorar, él no ofreció trivialidades vacías ni intentó minimizar su dolor. Simplemente le dio pañuelos y le volvió a llenar el té, creando un espacio donde su dolor pudiera existir sin ser juzgada. Beatrix, mientras tanto, había regresado al pasillo. La encontraron de pie frente a la pared rota, con la cabeza inclinada en esa familiar pose de escucha. «Gracias», dijo la niña. «Dice que puede descansar ahora que alguien sabe la verdad». Rosalind quería descartar esto como una imaginación infantil, pero algo en el aire se sentía diferente, más ligero, de alguna manera, como si finalmente se hubiera liberado un aliento contenido durante mucho tiempo. Durante los días siguientes, Rosalind regresó al edificio repetidamente, atraída por la necesidad de comprender mejor a la mujer a la que su padre había agraviado. Ella y Clinton trabajaron juntos para excavar cuidadosamente el resto del apartamento sellado, revelando un espacio congelado en el tiempo. Descubrieron que Elisa había sido artista, y sus pinturas cubrían las paredes, ocultas bajo sábanas durante décadas. Muchas representaban la vista desde estas ventanas, el mismo patio donde aún crecían flores silvestres. Otras eran retratos de personas que Elisa había observado, capturados con compasión y habilidad. Una pintura, más grande que las demás, mostraba una familia que nunca fue. Un hombre que se parecía a Alexander Pierce, pero de alguna manera más amable, una mujer que claramente era Elisa, y un niño que tenía rasgos de ambos. Era una fantasía plasmada al óleo, un sueño de lo que podría haber sido. Rosalind permaneció frente a ella durante largo rato, lamentando no solo la pérdida de Elisa, sino también la pérdida del padre que creía conocer, la simple narrativa de su infancia que se había revelado como ficción. Clinton resultó ser un apoyo inesperado. Durante estos descubrimientos, su perspectiva paterna ayudó a Rosalind a comprender las complejidades del fracaso humano sin excusarlo. Habló de los desafíos de criar a Beatrix. Solo, de los errores que cometía a diario, del miedo a no ser suficiente. Su honestidad creó un puente entre ellos, un reconocimiento de que la perfección era un mito y que lo mejor que se podía hacer era intentar minimizar el daño que causaban. A medida que trabajaban juntos, algo cambió entre ellos. El antagonismo de su primer encuentro se disolvió en algo más complejo.
Rosalind empezó a ver el edificio a través de los ojos de Clinton, no como un uso ineficiente del espacio, sino como un depósito de historias humanas. Clinton empezó a comprender el impulso de Rosalind. Al reconocerlo como una armadura contra la vulnerabilidad, más que como simple codicia corporativa. Se encontraban hablando hasta altas horas de la noche, mucho después de que Beatrix se hubiera acostado, compartiendo pensamientos que no habían expresado a nadie. Beatrix parecía orquestar estos momentos con sutil precisión. Alegaba cansancio justo cuando las conversaciones se ponían interesantes. Le pedía a Rosalind que se quedara a cenar con una mirada inocente que no engañaba a nadie. Mencionaba con naturalidad lo triste que era que Rosalind tuviera que comer sola en su enorme apartamento vacío. La niña estaba haciendo de casamentera con la determinación de alguien que había decidido que los adultos se necesitaban. Lo supieran o no, el descubrimiento de más documentos reveló la magnitud de la traición de Alexander Pierce. Elisa se suicidó 6 meses después de su último encuentro. A solas en el apartamento sellado, Alexander había usado su influencia para silenciar la muerte, había sellado el apartamento más a fondo, había borrado a Elisa de la existencia lo más completamente posible, pero había mantenido el diario y los documentos ocultos en la caja fuerte. Como si una parte de él no pudiera desprenderse por completo de la culpa o el recuerdo. Este conocimiento transformó la comprensión que Rosalind tenía de su herencia. El imperio que su padre había construido estaba manchado por esta crueldad, esta destrucción casual de alguien que lo había amado. Empezó a cuestionar cada principio empresarial que él le había enseñado, cada lección sobre el éxito que requiere sacrificio. Se preguntó cuántas otras Elisas podría haber habido, cuántas vidas se habían considerado daños colaterales aceptables en la búsqueda de ganancias. Clinton escuchó estas dudas sin intentar dar respuestas fáciles. Comprendió que algunos cálculos debían afrontarse en solitario, que la sanación no podía apresurarse ni delegarse. Pero también se aseguró de que Rosalind no se ahogara en las revelaciones. Él le recordó que ella no era su padre, que sus pecados no eran suyos. La ayudó a comprender que tenía el poder de tomar decisiones diferentes, de construir algo nuevo sobre la base de la verdad y no del engaño. El punto de inflexión llegó cuando descubrieron el último cuadro de Elisa escondido tras un panel falso en lo que había sido el armario de su habitación. Era un autorretrato, pero no de desesperación. En cambio, Elisa se había pintado a sí misma como podría haber sido en otra vida, de pie bajo la luz del sol, sosteniendo pinceles como varitas de posibilidad. Al pie, había escrito: «Para la niña que me llamó Lisa, que crezcas para ser más valiente que nosotras». Rosalind se reconoció como esa niña, recordó de repente cómo le había costado aceptar el nombre completo de Elisa, acortándolo a Lisa con la simplificación infantil. El cuadro fue un regalo a través del tiempo, una bendición de una mujer que la había amado a pesar de todo. Algo se abrió en Rosalind, un dolor tan profundo que sintió como si se ahogara y emergiera simultáneamente. Esa noche, mientras Clinton la abrazaba mientras lloraba, mientras Beatrix salía sigilosamente para reunirse con ellas en el sofá, formando una familia improvisada unida por el dolor compartido y un cariño inesperado, Rosalind tomó una decisión. El edificio no sería demolido. En cambio, sería restaurado, transformado en algo que honrara la memoria de Elisa y brindara espacio para que otros artistas crearan y soñaran. Sería un lugar donde las historias ocultas pudieran emerger a la luz, donde el pasado pudiera reconocerse sin ser borrado. La junta directiva de Pierce Development no estaba satisfecha con esta decisión. Rosalind los enfrentó con la misma determinación que antes había usado para impulsar las demoliciones, pero ahora al servicio de la preservación. Presentó las proyecciones financieras que Clinton la había ayudado a desarrollar, mostrando cómo el edificio podría ser rentable como centro de arte y vivienda asequible. Habló de la responsabilidad corporativa y del valor de mantener las conexiones comunitarias. No mencionó a Elisa ni la traición de su padre, pero su convicción llevó el peso de ese conocimiento. Algunos miembros de la junta dimitieron,
reacios a seguir esta nueva dirección. Otros, quizás cansados de la incesante búsqueda de beneficios a cualquier precio, se sintieron intrigados por la posibilidad de crear algo significativo. El proyecto avanzó con Clinton nombrado ingeniero estructural principal para la restauración. Su conocimiento de la estructura del edificio, combinado con su visión de su potencial, lo hicieron indispensable para el éxito del proyecto. A medida que avanzaba la obra, la sensibilidad de Beatrix a las voces ocultas del edificio resultó invaluable. Señalaba las paredes que ocultaban problemas y les advertía sobre los puntos débiles antes de que los instrumentos los detectaran. El equipo de construcción, inicialmente escéptico, aprendió a confiar en el instinto de la niña. Empezaron a llamarla su canario, el sistema de alerta temprana que los mantenía a salvo. Beatrix aceptó este papel con discreto orgullo, feliz de ser útil, de ser escuchada. La relación entre Clinton y Rosalind evolucionó lenta y cuidadosamente, como una estructura que se construye sobre un terreno que alguna vez pareció inestable. Eran cautelosos el uno con el otro, conscientes del daño que podía causar un manejo descuidado, pero también existía una conexión innegable, un reconocimiento de algo esencial el uno en el otro. Encajaban de maneras inesperadas, el empuje de ella equilibrado por la firmeza de él, la cautela de él aliviada por la visión de ella. Beatrix observaba su cuidadosa danza con una impaciencia apenas disimulada. Los niños de 8 años tenían poca paciencia con las dudas de los adultos. Empezó a dejarle bocetos a su padre donde Rosalind los encontrara, dibujos que él había hecho de la renovación del edificio que, de alguna manera, siempre incluían pequeñas figuras que se parecían notablemente a los tres juntos. Mencionaba casualmente lo bien que se sentía cuando Rosalind se quedaba a cenar, lo completo que parecía el apartamento cuando los tres estaban allí. La renovación desveló otros secretos, otras historias enterradas en las paredes del edificio. Encontraron cartas de amor de la década de 1940, escondidas por parejas separadas por la guerra. Descubrieron una cápsula del tiempo dejada por niños en los años 60, llena de esperanzas por un futuro que ya había pasado. Cada descubrimiento fue tratado con respeto, catalogado y preservado, pasando a formar parte de la historia oficial del edificio. La historia de Elisa se convirtió en la pieza central de esta colección. Ya no oculta, sino honrada, Rosalind fundó la Fundación Elisa Tornewald, dedicada a apoyar a artistas que de otro modo permanecerían invisibles. La primera subvención se destinó a restaurar las pinturas de Elisa para darles la exposición que merecían. La noche de la inauguración atrajo a multitudes inesperadas. La gente se conmovió con la historia de una mujer cuyo arte había sobrevivido incluso cuando ella no pudo. Rosalind habló públicamente por primera vez sobre las acciones de su padre, sobre la responsabilidad que sentía de reconocer el daño y trabajar para repararlo. Clinton estuvo a su lado esa noche. Una presencia silenciosa que se había vuelto esencial para su sensación de estabilidad. Beatrix, con su mejor vestido y esforzándose por comportarse como una jovencita decente, duró unos 10 minutos antes de charlar con todos, contándoles sobre las voces en las paredes y cómo los edificios lo recordaban todos y sabías escuchar. Nadie la tachó de fantasiosa. En este espacio dedicado a historias ocultas, su don parecía perfectamente natural. El último apartamento en ser renovado fue el de Elisa, reservado para el final por respeto y por la necesidad de hacerlo perfecto. Rosalind insistió en mantener su carácter esencial, a la vez que lo hacía funcional para el uso moderno. Se convertiría en una residencia artística, un espacio donde cualquiera pudiera vivir y crear, con el apoyo de la fundación. El primer residente sería elegido por sorteo entre los solicitantes que demostraran talento y necesidad. El espíritu de generosidad de Elisa continuó a través del apoyo sistemático mientras permanecían en el espacio terminado, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que habían estado selladas durante décadas. Beatrix anunció que Elisa por fin estaba en silencio. No se había ido, aclaró, sino en paz. El llanto había cesado. Las paredes ya no albergaban tristeza, sino algo más ligero,
como una risa que resonaba a lo lejos. Dijo que Elisa estaba feliz por lo que habían construido, por el amor que crecía donde el dolor había vivido durante tanto tiempo. La observación incomodó a ambos adultos de esa manera que suele ocurrir con la verdad. Habían tenido cuidado de no etiquetar lo que se desarrollaba entre ellos, como si nombrarlo pudiera hacerlo demasiado real o demasiado frágil. Pero de pie en esa habitación donde el amor una vez fue destruido por la cobardía, encontraron el coraje para ser honestos. Clinton tomó la mano de Rosalind, un simple gesto que llevaba el peso del compromiso. Ella la tomó, entrelazando sus dedos con los de él, aceptando lo que se le ofrecía y ofreciendo su propio corazón a cambio. Beatrix, con la satisfacción de alguien cuyo plan finalmente se había realizado, los abrazó a ambos. Susurró algo sobre saber desde el principio que el edificio los había unido por una razón, que algunas cosas estaban destinados a encontrarse, incluso el uno al otro. Ninguno de los dos adultos discutió la certeza de la niña. En un edificio lleno de secretos revelados e historias recuperadas, su conexión se sintió como otro tipo de descubrimiento, inesperado pero de alguna manera inevitable. La gran reapertura de Riverside Heights como centro comunitario de arte y complejo de viviendas asequibles tuvo lugar un día de primavera, cuando las flores silvestres del patio florecieron con una abundancia inusual. La ceremonia fue sencilla pero significativa. Asistieron antiguos residentes que habían regresado para presenciar la transformación, artistas deseosos de solicitar becas y residencias, y funcionarios municipales, sorprendidos de ver coexistir la preservación y el lucro. Rosalind leyó del diario de Elisa, eligiendo un pasaje sobre el poder del arte para trascender las circunstancias. Para crear belleza, incluso en el confinamiento, su voz se mantuvo firme. Aunque Clinton podía ver el esfuerzo que requería, había aprendido a cargar con los fracasos de su padre sin dejarse aplastar por ellos, a transformar la culpa heredada en reparación activa. Anunció que Pierce Development evaluaría todas sus propiedades por su importancia histórica y comunitaria, y que la destrucción ya no sería la opción predeterminada. Clinton habló sobre la integridad estructural del edificio, pero su verdadero tema fue la integridad de las comunidades, la fuerza que surge al reconocer el pasado en lugar de borrarlo. Agradeció a Beatrix su persistencia al escuchar lo que otros no podían oír, por negarse a dejar que las paredes guardaran sus secretos. La multitud rió cuando Beatrix, al tener su turno ante el micrófono, simplemente dijo que los edificios eran como las personas. Necesitaban a alguien que los escuchara de verdad, que se interesara por sus historias. Al concluir la ceremonia y dispersarse para explorar los espacios renovados, Clinton y Rosalind se encontraron solos en el patio donde habían discutido por primera vez sobre el destino del edificio. Todo había cambiado desde ese día. Sin embargo, el edificio en sí se mantenía inalterado, testigo de todas las historias que albergaba. Rosalind se apoyó en el hombro de Clinton, un gesto de confianza que habría sido imposible cuando se conocieron. Beatrix apareció, como siempre en momentos importantes, con 3 vasos de limonada de la mesa de refrigerios. Los distribuyó con la somnolencia de quien realiza un ritual y luego alzó su copa en un brindis. Por Elisa, dijo, y por todas las voces que solo necesitan a alguien que las escuche, brindaron por ello. Por la mujer cuyo dolor finalmente los había llevado a la sanación, cuyo silencio finalmente se había roto, cuya historia los había unido. Al ponerse el sol sobre Riverside Heights, tiñendo de dorado los viejos ladrillos con la luz del atardecer, una sensación de plenitud se apoderó de la escena. El edificio que una vez estuvo destinado a la demolición, se alzaba renovado, sus secretos revelados y honrados. En lugar de estar oculto, el muro que Beatrix había señalado al principio, el que lo había iniciado todo, había sido reconstruido con un panel de vidrio, permitiendo que la luz atravesara lo que una vez fue sólido, una metáfora demasiado obvia para ser enunciada. Clinton y Rosalind se sentaron en un banco que habían instalado en honor a Elisa, observando a Beatrix jugar con otros niños en el patio, su risa mezclándose con la de ellos en el aire del atardecer.
Sus manos se encontraron con naturalidad ahora, sin la vacilación que había marcado sus primeras interacciones. Habían aprendido que el amor podía crecer en espacios marcados por el dolor del pasado, que la felicidad no era la ausencia de tristeza, sino la decisión de construir algo hermoso a pesar de ella. Beatrix finalmente se cansó de jugar y regresó con ellos, acomodándose entre ellos en el banco con la satisfacción de una niña que había logrado organizar su mundo a su entera satisfacción. Se apoyó en Rosalind, quien se había vuelto tan esencial en su vida como su padre, y sonrió con la sonrisa secreta de quien sabía cosas que otros no acababan de creer. Las voces en las paredes estaban en silencio ahora, dijo, pero seguían allí, añadiendo sus historias a la memoria del edificio, enriqueciéndolo con cada día que pasaba. Al caer la noche y las luces comenzaron a iluminar las ventanas del edificio, cada una representando una vida vivida, una historia escribiéndose, Clinton sugirió que regresaran a casa. Su hogar se había convertido en el apartamento de Rosalind en el edificio, un espacio que había evolucionado para incluir la presencia de Clinton y Beatrix con la misma naturalidad con la que respiraban. Caminaron juntas por pasillos que antes parecían embrujados, pero ahora se sentían bendecidas tras paredes que habían liberado sus secretos y finalmente podían descansar. Antes de entrar en su apartamento, Beatrix se detuvo en el lugar donde todo había comenzado, donde escuchó llorar a Elisa por primera vez. Apretó su pequeña mano contra la pared, ahora lisa y recién pintada, y susurró algo demasiado bajo para que los adultos lo oyeran. Luego sonrió satisfecha y anunció que Elisa le deseaba buenas noches, que estaba feliz de haberse encontrado, que el amor era lo único que realmente perduraba, incluso oculto tras las paredes, incluso cuando tardaba décadas. Es por descubrir. Clinton y Rosalind intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hija, pues en eso se había convertido Beatrix para ambos, independientemente de su biología, y decidieron creerle. En un mundo donde las paredes podían ocultar cajas fuertes, donde los diarios podían sobrevivir décadas, donde el amor podía surgir de la pérdida, ¿por qué una niña sensible no podía oír las voces del pasado, ofreciendo su bendición al futuro? Entraron juntos en su hogar, una familia formada no por medios convencionales, sino por la extraña alquimia de secretos revelados, confianza ganada y amor elegido, a pesar del riesgo de pérdida. El edificio se alzaba sólido a su alrededor, con sus cimientos fuertes, sus historias preservadas, su futuro asegurado. Y en algún lugar de sus paredes, si supieras escuchar, si fueras tan sensible como cierta niña de 8 años, podrías oír no llanto, sino algo más. La silenciosa satisfacción de una mujer cuya historia finalmente había sido contada, cuyo amor finalmente había sido honrado, cuyo sacrificio la había llevado por tortuosos caminos de dolor y revelación a algo hermoso y duradero. ¿Y quién?